Un saludo de paz a todos los que nos observan a través de Facebook. Gracia y paz sea para todos aquellos que conocen al Dios de Israel. En esta mañana le daremos seguimiento al culto de nuestro Dios del día de Shabbat. Y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos. Les invito a abrir la Escritura en el libro de los Salmos, en su capítulo 138. Salmo capítulo 138 le daremos lectura para iniciar la alabanza a nuestro Dios en este día. Salmo 138, le daremos lectura sus versículos 1 y 2. Para recordar lo que decía el salmista David en la importancia de este día y del lugar en donde nos reunamos se manifieste la presencia de nuestro Dios. Salmo 138, versículos 1 y 2 le daremos lectura. Todos unidos dice así: alabarte delante de los dioses te cantaré salmos, encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico y tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Amén. Y para alabar a este Dios que es más grande que todos los dioses, les invito a abrir el 7. Salmo capítulo 117, les invito a abrir la escritura para darle entonación. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, naciones todas. Pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad del Señor es para siempre. Aleluya, 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 amén. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, naciones todas. Pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad del Señor es para siempre. Aleluya, 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 amén. Amén. Ha llegado ahora el momento de entrar en comunión con el Santo a través del medio de comunicación que Él ha dejado, que es la oración. Ahora el libro de los Salmos en su capítulo 5. Salmo capítulo número 5, les invito a abrirlo para que le demos lectura a sus versículos 1 y 2 y después versículos 11 y 12. 5, versículos
todos los que nos y que acá enviamos un saludo de paz. Abriremos el libro de los Salmos en su capítulo 5, versículos 1 y 2, y después versículos 11 y 12, para entrar en comunión con nuestro Dios, porque todo aquel que se acerca a Él y que le busca, haya seguridad. Salmo 5, versículos 1 y 2, 11 y 12, dice así: Oh Señor, en mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y alegrarse han todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Amén. Bueno, les invitamos a arrodillarse si tienen la oportunidad en sus casas, a doblar su rodilla y cerrar sus ojos e inclinar la cabeza para poder hacer una oración. Mientras oraré a nuestro Dios. Bendito Señor, Rey del universo, que moras en los cielos, santificado sea desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Señor, sea alabado tu santo nombre. Gracias, Señor, por dejarnos vivir en este día y de poder culminar una semana de labores y de poder gozar de tu presencia en el día del Shabbat. Por eso es que ahora rogamos que seas con nosotros y purifique, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para que podamos recibir tu palabra y podamos escuchar tu mensaje, Señor, porque tú eres el que ha de hablar y que busca darnos lo que necesita nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para que este culto sea de agrado a tu nombre y que en los diferentes lugares donde nos congregamos, Señor, podamos tener un poco de santidad y de espiritualidad, ya que eso es lo que nos une a ti. Bendice a los que te buscan, Señor, desde un cabo del cielo y de la tierra hasta el otro, para que tú seas con ellos y que las bendiciones que has dejado en el Shabbat caigan sobre nosotros. Úngenos y regálanos tu presencia en este día y a lo largo, Señor, de todo el Shabbat, para que, como dice tu palabra, nos regocijemos y nos alegremos en ti. Mira, Señor, por el mundo, que tú seas que le des un poco de paz y de reposo en este día y que les des tranquilidad, Señor, a través de tu Shabbat. Mira que estas cosas, Señor, te las suplicamos y te las rogamos no por méritos propios, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien junto con tu Santo Espíritu reciba la honra y la gloria, veneración y súplica desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Ahora le daremos lectura al pilar de nuestra fe, a lo que resume todos los mandamientos que Moisés enseñaba en la antigüedad, a través de lo que dice el Evangelio de Marcos en su capítulo 12. Evangelio de Marcos en su capítulo número 12. Les invito a abrir la escritura. Si ustedes utilizan la versión Reina Valera 1909, es la página 56 del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12, le daremos lectura a sus versículos que van del 28 al 33. Una pregunta que le hacían a este joven rabino de ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Bueno, vamos a ver. Marcos 12, versículos 28 al 33. A una sola voz les invito a leer desde donde se encuentren. Todos unidos dice así: Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios
y no hay otro fuera de Él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Bueno, como ya pronunciaba el Maestro Jesús, a Dios lo que más le interesa, además de todos los sacrificios y holocaustos, es ver el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro? Por eso él decía que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar como si fuéramos uno mismo. A Dios le interesa sobre todo lo que podamos presentar. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Dios de Israel a través de la predicación. Y para ello les invito a prepararse con sus himnarios en la página número 29. Himno número 29, les invito a abrirlo para entonar este himno titulado Santa Biblia. Himno número 29, Biblia. Para que le demos entonación y nos preparemos a recibir la palabra de nuestro Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi lugar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma das cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Jesús reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al reino voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, como dice este himno, este libro de la Biblia no es como cualquier otro que se haya escrito, porque logra, como dice el apóstol Pablo, entrar hasta lo más profundo de nosotros y discernir todos nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones que hay dentro de nosotros para saber si estamos cerca de Dios o no. Y es que ese es el propósito de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, acercarnos al Santo de Israel, porque Él es un Dios que quiere estar cerca de nosotros y nos ofrece muchos medios para que lo podamos hacer. Y por eso
les invito a leer lo que decía el apóstol Pedro de la importancia de escuchar la palabra de nuestro Dios. Les invito a abrir la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1. Le daremos lectura a sus versículos que van del 19 al 21, porque todo lo que está escrito en la Biblia, aún y cuando fue escrito por hombres como nosotros, Moisés, Josué, Job, todos ellos no hablaron por su sabiduría o por la experiencia que tenían, sino porque fueron inspirados divinamente. Dios mismo les decía qué es lo que tenían que plasmar para la posteridad. Segunda de Pedro, capítulo número 1, le daremos lectura a sus versículos 19 al 21, y es con el mensaje y con la incitación de la palabra de nuestro Dios, a estar atentos a ella. Pedro 1, versículos 19 al 21, todos unidos, dice así: tenemos también la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar la antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Bueno, de esta manera es que recibimos al predicador. Les envío un saludo de paz, Emanuel Sánchez Hernández. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos, desde la Ciudad de México. Les saluda a su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez. Y en este día de Shabbat vamos a participar de la palabra de nuestro Dios. En esta manera diré a ustedes que por título, en el desierto. Parte de las Sagradas Escrituras, recuerden ustedes que desde que salimos de la tierra de Egipto hasta llegar al monte de Sinaí pasaron 50 días. Nosotros debemos de estar en esta misma idea. Ya pasamos nosotros la solemnidad de Pesaj, ahora vamos nosotros a la solemnidad de Shavuot. A la puesta día número 33 del Sefirat HaOmer, o de la cuenta del Homer, en donde nosotros llevamos 33 días caminando por el desierto. ¿Qué enseñanzas nos da la palabra de Dios en estos 33 días? ¿Qué enseñanzas traemos a nuestra vida durante nuestro caminar? Porque cuando lleguemos al monte de Sinaí, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que vamos a realizar. Por ello es que en esta mañana, como les mencionaba hace un momento, transmitiré a ustedes un mensaje bíblico que se titula En el desierto. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Oseas, en su capítulo número 13. Vamos a leer, libro del profeta Oseas, capítulo número 13. Los que tengan sus sagradas escrituras a la mano, abran sus escrituras, sigan su lectura. Recuerden ustedes que es día de Shabbat y tenemos que guardar compostura, reverencia, aun y que estemos en nuestros hogares, démonos un tiempo para poder participar del mensaje de la palabra de Dios que tiene en esta mañana. Abriremos la palabra de Dios entonces en el libro del profeta Oseas, en su capítulo número 13. Vamos a leer los versículos que van del 4 al 6. Oseas, capítulo número 13, versículos 4 al 6. Sigan su lectura, dice así la palabra de nuestro Dios. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador
sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se hartáronse y ensoberbecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron. Es el primero de los llamados 12 profetas menores. El profeta Oseas escribe cerca del año 725 al 750, aproximadamente su ministerio dura 25 años. En la época del profeta Oseas, el profeta Oseas dirige su mensaje al reino del norte, esto es, al reino de Israel. Y en esta parte de las Sagradas Escrituras, el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel dos cosas importantes. Les dice que el Eterno lo sacó. La relación que tiene Israel no data de tiempos modernos, ni data de hace 10 o 15 años. La relación que tiene Dios con su pueblo data, lo dice el profeta en su capítulo número 13 y en su versículo número 4, data desde el momento en el cual el Eterno saca a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Por ello es que le dice en el versículo número 4 que no conocerá pues a otro Dios fuera de él, ni a otro que Salvador, porque no hay otro que pueda hacer las cosas que hizo el Dios de los ejércitos cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. No se ha visto ni se verá, hermanos, porque no hay otro Dios sino solo el Dios de Israel. Pero hay algo muy importante que le dice en el versículo 5. Dice que el lugar donde el Eterno conoció a su pueblo. Y algunos se preguntarán, ¿que ya no lo conocía desde antes? Es más, el Eterno lo conocía desde la fundación del mundo. Sin embargo, aquí nos dice, yo lo conocí ¿en dónde? En el desierto, en tierra seca. Y aquí nos da pie este versículo para entender cuándo se conoce a una persona. Normalmente nosotros cuando conocemos a una persona es en condiciones siempre favorables, vamos a llamarle así. Pero aquí el Eterno nos está diciendo que conoció a su pueblo en un lugar que es el desierto. Las condiciones del desierto son secas, inhóspitas, en donde no se tiene la seguridad de absolutamente nada. Sin embargo, a su pueblo. Y por esto es muy interesante, porque el Eterno, a través del profeta, le da este mensaje al pueblo, muchos 140 años aproximadamente después de que sale el pueblo de Israel de Egipto, viene este mensaje al pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Israel ya no vivía en el desierto, ya había pasado esa época del desierto y ahora vivía en una tierra próspera. Como dice el libro del Deuteronomio en su capítulo número 8, tierra de vegas, de abismos, de aguas abundantes. Lo que carecía en el desierto, ahora el pueblo de Israel ya lo tenía en su tierra. Tierra de casas, de grandes frutos, hermanos. Pero esa grande prosperidad que ahora vivía el pueblo de Israel en la época del profeta Oseas, le había causado algo. Fíjense ustedes el versículo número 6. Dice, en sus pastos se hartaron. Lo que no tenían en el ahora lo tenían en abundancia. Dice, en sus pastos se hartáronse y ensoberbeciéronse. Su corazón, por esta causa, se olvidaron de ¿qué? De mí. ¿Qué contraste? Mientras en el desierto no tenían nada, estaban cerca. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida y tuvieron, ahora se habían, ¿qué cosa? Alejado. Fíjense ustedes qué contraste nos da el pueblo con el cual el Eterno se encuentra en el desierto y el pueblo en la época del profeta Oseas. Fíjense ustedes lo que sucede o lo que le sucedió al pueblo de Israel.
versículo número 9. Dice así, capítulo número 13, versículo número 9. Dice la palabra de Dios, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Qué contraste y qué contradictorio es esta parte? ¿Por qué razón? Pareciera que donde Israel se tendría que haber perdido es en el lugar, porque en el desierto lo que menos caminos, y sin embargo ahí no fue donde se perdió. Israel se perdió después, 700 años después, Israel andaba perdido. Casas, cuando tenía que comer, cuando Israel se perdió. Y mientras Israel andaba en el desierto, ¿qué creen? Israel no andaba perdido. ¿Por qué razón? Porque lo guiaba su Dios. ¿El Dios de qué? De Israel. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 2. Libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 6. Dice así, profeta Jeremías, en su capítulo número 2, versículo número 6. Escuchemos todo lo que dice la palabra de Dios y reflexionemos sobre lo que sucedía en el desierto. Jeremías, capítulo número 2, versículo número 6. Dice así, y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de tierra de Egipto? Que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. En una tierra, hermanos, como es el desierto, donde no hay casas de referencia. Por ejemplo, en una población o en una ranchería, por lo menos se ven a lo lejos las luces y casas de algún vecino o de algún pariente o de algún conocido. Pero en el desierto no había absolutamente nada. Y sin embargo, el Eterno los llevó por donde no había camino. Normalmente cuando se hacen las veredas de las caravanas que cruzaban por el desierto, luego venían los vientos y esas mismas veredas eran cubiertas por esa misma tierra. Esto quiere decir que esos caminos que en alguna ocasión, o esas veredas que en alguna ocasión transitaron hombres, quedaban nuevamente cubiertas. No había rumbo. Sin embargo, el pueblo de Israel sabía por dónde andaba. No porque ellos fueran unos grandes expedicionarios, sino porque el Dios de Israel los conducía. El que iba delante de ellos sí sabía cuál era el camino correcto. Vamos a leer lo que nos dice Nehemías, libro del profeta Nehemías, capítulo número 9. Libro del profeta Nehemías, capítulo número 9. Vamos a leer el versículo número 19. Nehemías, capítulo número 9, versículo número 19. Esta parte en la cual el Eterno o la Sagrada Escritura nos muestra el por qué Israel nunca se perdió. En el desierto, Israel, porque Dios lo guiaba y porque Dios nunca, en ningún momento, abandonó a su pueblo. Nehemías capítulo número 9, versículo número 10. Dice así, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir.
La presencia de Dios estaba visible ante el pueblo. Las mañanas, cuando el sol abrasaba más, se levantaba una columna de nube que los ayudaba para poder menguar un poco el grande calor que existía en el desierto. Y en las noches, cuando caminaba el pueblo de Israel de noche, se levantaba una columna de fuego. Así que, tanto en el día como en la noche, el pueblo de Israel podía caminar por un lugar inhóspito, por un lugar donde no existían caminos. Pero eso no era el problema, porque el pueblo de Israel era guiado por su Dios. Sin embargo, en el desierto, encierra dos características importantes. ¿Qué es para nosotros el desierto? ¿Qué fue para el pueblo de Israel el desierto? Su historia, sus vivencias, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo lo que caminó. Él es una enseñanza para los que ahora hemos salido del Egipto espiritual y vamos caminando también por un desierto espiritual. Hoy nosotros tenemos casas, cargar botes de agua para llevarlos a nuestro hogar. ¿Cuántas de esas comodidades nos han hecho olvidarnos de nuestro Dios? Recuerden lo que le pasó a nuestro pueblo, a nuestros hermanos en el tiempo del profeta Oseas. Cuando tuvieron todo, cuando tuvieron cubiertas todas sus necesidades, se olvidaron de Dios. Rumbo, perdieron el camino, perdieron la dirección. Semejantemente, el pueblo espiritual, su pueblo de Israel, no debemos de perder el camino. Para ello es que debemos mano de lo que la Torá nos enseña, las enseñanzas, aprender, como dice el apóstol Pablo, porque las fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esto. Dios no ha desaparecido. Así como estuvo con su pueblo en el desierto cuando salió de Egipto, así, semejantemente, hoy el Dios de Israel sigue con su pueblo. Quiere guiarlo, pero el desierto enfrentar a dos circunstancias, a cada hombre y a cada mujer. Así como el desierto puede ser el medio a través del cual su pueblo crezca y saque lo mejor de él, o también el desierto se puede convertir en una tumba, como le sucedió al pueblo de Dios. Todos los que salieron de la tierra de Egipto, los 600,000 hombres, sin contar mujer y niños, el desierto fue su tumba. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo número 78. Libro de los Salmos, número 78. Vamos a leer el versículo número 40 al 42. Salmo capítulo número 78, versículos 40 al 42. ¿Estás seguro de esto? Dice así la Sagrada Escritura. Versículos 40 al 42. ¿Cuántas veces lo ensañaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. Observemos lo que dice el salmista David. Escuchemos su palabra y veamos cómo nuestros padres en el desierto pusieron límite, llevaron a Dios al límite. Aunque Dios, como dice la palabra de Dios, como dice en el libro de Shemot, en el Éxodo, en el segundo libro de la Torá, que Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Lo cierto también es que Dios es como
tiene límites. Y nuestros en el desierto llegaron al límite de nuestro Dios. Dice que lo tentaron una y otra y otra y otra vez. La Sagrada Escritura registra que a Dios lo tentaron 10 veces. Fue cuando Dios dijo, ya, hasta aquí. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 106, perdón. Salmo capítulo número 106. Libro de los Salmos, en su capítulo número 106. Vamos a leer los versículos que van del 21 al 26. Salmo 106, los versículos son del 21 al 26. Dice así: olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cham, cosas formidables sobre el mar Bermejo, y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor, por lo que alzó su mano a ellos en orden a postrarlos en el desierto. Como les comentaba hace un momento, el desierto se puede convertir en una tumba. ¿Para quiénes? Para aquellos que no nos demos cuenta de las grandes maravillas que hace Dios a cada día. Por eso, al principio de este mensaje les comentaba, desde que salimos de Egipto, hermanos, llevamos a la puesta de sol de este día, vamos a llevar 33 días. Y durante esos 33 días nosotros tendríamos que haber meditado todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y tan solo para no irnos tan lejos, la protección que Dios nos ha dado aún y cuando gran parte del mundo, gran parte de las naciones están padeciendo enfermedad. Y sin embargo, su pueblo, su congregación, Dios nos ha protegido. Ha puesto sobre nosotros un escudo para que este mal que ahora queja al mundo, no llegue a nosotros. Pero el pueblo de Israel en el desierto, aun y cuando vio todas estas maravillas, todas estas protecciones que Dios le daba, no se arrepentía, no se volvía a su Dios y seguía tentándole una y otra vez. Hasta el punto de que dice lo que acabamos de leer en el libro de los Salmos, que murmuraban en sus tiendas. O sea, no solamente lo hacían de forma pública, sino que en sus tiendas, ya en la privacidad de su habitación, ahí murmuraban contra su Dios. Recordemos nosotros que nosotros estamos delante de un Dios vivo, de un Dios que ve y que oye todo lo que nosotros decimos, pensamos o hacemos. Dice el libro de los Salmos en su capítulo número 139, que no lo vamos a ver, nada más se los voy a recordar. Dice que antes de que salga la palabra, Dios ya la sabe. Cuando se están gestando nuestros pensamientos en lo profundo de nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Por ello es que ante este Dios debemos de andar con rectitud, debemos de andar con templanza. Pero nuestros hermanos, nuestros padres en el desierto no lo hicieron. Por eso es que dice la Escritura que el Eterno alzó su mano. Esto significa que es un juramento. Que una vez que el Eterno, cuando alza su mano, recordemos que esta expresión también se da cuando el Eterno decide sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Dice que alzó su mano. Eso quiere decir que nadie iba a poder hacerlo volver atrás. Y así también, cuando nuestros padres lo tentaron en el desierto 10 veces y no escucharon su voz, Dios alzó su mano y dijo que los postraría en el desierto. Y así fue. Toda esa generación, excepto Josué y Caleb, toda esa generación murió
en el desierto cuando caminaban con el Dios de Israel. Libro de los Números. Abriremos la Sagrada Torá en el libro de los Números, en su capítulo número 14. Números, capítulo número 14. Vamos a leer el versículo número 22. Vamos a abreviar. Números, capítulo número 14. Leeremos el versículo número 22 y luego vamos a leer el versículo número 35. Libro de los Números, capítulo número 14, versículo 22. Dice así: que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dice el versículo número 35. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y lo cumplió el Eterno. Toda esa generación quedó postrada en el desierto. Pero ¿por qué quedarnos en el desierto si podemos llegar a la tierra prometida? Es ahí donde el desierto nos da, como les mencionaba, dos enseñanzas. Una, podemos quedarnos en el desierto y morir ahí si nos volvemos desobedientes, si nos volvemos murmuradores, si nos volvemos o tentamos a nuestro Dios. Pero también el desierto nos enseña grandes cosas. Nos enseña los grandes hechos de nuestro Dios. Y es que, ¿sabe qué? Como leíamos al principio, dice el libro del profeta Oseas, que ya lo leímos en su capítulo número 13 y en su versículo número 5. En el desierto te conocí. Y es que el Eterno quiere conocer a cada uno de los que conforman su congregación, a cada hombre, a cada mujer que conforman su congregación, los quiere conocer, no cuando tenemos todo, ni cuando gozamos de grandes comodidades. A una persona se le conoce cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades. Entonces, fíjense ustedes lo que dice, y por eso es que llevó a su pueblo al desierto. Observen lo que dice libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Libro de Deuteronomio, en su capítulo número 8. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 2. Libro de Deuteronomio en su capítulo número 8 y en su versículo número 2. Dice así: Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 2. Dice: y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, uno de los propósitos por los cuales el Eterno llevó a su pueblo por el desierto es para saber lo que hay en tu corazón. Y es que cuando se tiene dolor, cuando se tienen necesidades, es cuando aflora, cuando sale el verdadero sentir del hombre y de la mujer. Y en el desierto, el pueblo de Israel no tenía una cama, mucho menos tenía una almohada soñare, mucho menos tenía dónde recostarse. Aunado a esto, no tenía un pozo a donde ir a cada rato para tomar agua. No tenía una sombrilla para cubrirse del sol.
Todas estas condiciones adversas son las que hacen que el hombre valore lo que tiene. Y el desierto nos da esa oportunidad, hermanos, de darnos cuenta quién es nuestro Dios y cuál es nuestro corazón hacia Él. Porque cuando el pueblo no tenía sed, ¿qué era lo primero que hacía? Murmuraba. Y le pedía a su Dios agua. Cuando el pueblo no tenía comida, ¿qué era lo que hacía? Murmuraba, porque las necesidades básicas y primordiales, que son la bebida y el alimento, son las que en primer lugar hacen que el hombre empiece a culpar a todos. Empiece a señalar, ¿y por qué no tengo el pan? ¿Y por qué no tengo? Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión, el Eterno hizo completamente lo contrario a lo que se hubiera hecho. Nosotros sabemos que el pan sale de la tierra, tiene que llevarse a cabo un proceso de sembrado. Y después de un tiempo de esperar que esa planta germine y produzca su fruto, entonces se puede cosechar y se puede procesar para poder llevar a cabo el pan a la mesa. Bueno, el eterno Dios de Israel no tuvo que esperar tanto tiempo. Es más, el eterno Dios de Israel ni siquiera sacó el pan de la tierra, sino que sacó el pan ¿de dónde? De los mismos cielos. El agua, para que el agua surja, tiene que haber lluvia. Y una vez que el agua cae sobre la tierra, se van formando entre los montes, en los pozos, se van formando las fuentes de agua. Bueno, el eterno Dios de Israel no esperó, no llovía, hermanos, en el desierto. ¿De dónde entonces iba a obtener el agua? Le da a su pueblo los elementos vitales para poder vivir, pero lo hace de manera milagrosa. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 15 y versículo número 16. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 15 y versículo número 16. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 8, 15 y 16. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Fíjense aquí como el profeta Moisés Eterno sustentó a su pueblo de agua y de pan, no en las condiciones normales de donde se obtiene el pan y el agua, sino que lo hizo de forma milagrosa. Isaías, capítulo número 48. Libro del profeta Isaías, capítulo número 48. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo número 48, versículo número 21. Isaías, capítulo número 48, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Hízoles correr agua de la piedra, cortó la peña y corrieron aguas. Hace algunos años los científicos se maravillaban
porque decían que habían descubierto el hilo negro de dónde obtener más agua. Y ponían calentando una roca. Y sacaron, a la hora de calentar esa roca, sacaron alrededor de 15 o 20 gotas de agua. Y decían que era posible sacar agua de una roca. Eso lo hicieron hace apenas 5, 7 años aproximadamente. Esto, para Dios, ya era una realidad. De una roca Dios nos sacó 15 gotas, hermanos. De una roca Dios sacó ríos de agua que alimentaron, que sustentaron la sed, no de 10 personas, ni de 20, ni de 50. Alimentaron y saciaron la sed de 3 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto. Y que no sustentaron de estos 3 millones de personas un día, porque dirán algunos, no, pues es que un día cualquiera lo hace. Por 40 años, que fueron los años que caminó el pueblo de Israel por el desierto, esta roca dio su agua. Y el pueblo de Israel no murió en el desierto de sed, murió por su desobediencia y por su incredulidad, pero de sed no murió. Ni de hambre murió el pueblo de Israel en el desierto, porque Dios todos los días al amanecer enviaba un rocío. Y en ese rocío llenaba el campo de maná. Una vez que el rocío, que era lo que cubría el maná, se disolvía, entonces los hijos de Israel tenían que salir y recoger el maná. A mediodía, cuando el sol calentaba, todo lo que quedaba en la tierra se deshacía. Los hijos de Israel cogían un gomer por familia. Unos cogían más, otros cogían menos. Pero nunca les faltaba ni nunca les sobraba, porque cada porción era específica para cada día. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el desierto. Hermanos, si nosotros creemos en el Dios de Israel, seguramente no nos va a faltar los elementos vitales para poder vivir, que son el pan y el agua, como no le faltó a su pueblo en el desierto. Pero para ello, el desierto nos ofrece esto, que abramos nuestros ojos para entender, para comprender la grandeza que tiene Dios, y que Dios, Él prometió que nos iba a llevar a la tierra, y así lo va a hacer si nosotros somos obedientes a su palabra. Así como Dios sustentó a su pueblo en el desierto de pan y agua, también nos enseña, el desierto nos da otra enseñanza importante. El desierto nos enseña y dirá alguno, bueno, ¿qué Dios quiere un pueblo guerrero? Sí, quiere un pueblo guerrero, pero no que tome una ametralladora, ni que tampoco tome una pistola, ni que tampoco tome una espada. Hay luchas, hermanos, que tenemos, no físicas, sino internas. Y esas luchas no se pueden vencer con espadas materiales, ni con ametralladoras. Esas luchas solamente se pueden vencer como lo hizo Israel en el desierto. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, comienza a caminar en el desierto. Y entonces, de cierta forma, el Eterno no lo llevó por el camino de los filisteos. Dice la Sagrada Escritura que no lo llevó por ahí porque se iban a enfrentar a una guerra con los filisteos. Y no quería Dios que el pueblo quisiera regresarse a Egipto. Sin embargo, el desierto ofrece muchos peligros. Y dentro, en las entrañas del desierto, se encontraba un pueblo salteador, un pueblo robador, un pueblo que cuando pasaban los peregrinos por ahí, los aniquilaba, los exterminaba. Este pueblo son los amalecitas. Y cuando Israel cruzó por esa parte, ya les estaban acechando. Los amalecitas, hermanos, atacaron al pueblo de Israel y destruyeron, dice la Sagrada Escritura, toda su retaguardia. ¿Cómo los vencieron? Vamos a leer. Deuteronomio, capítulo número 25,
Libro de Deuteronomio en su capítulo número 25. Vamos a abrir lo que nos dice la palabra de Dios en el Deuteronomio en su capítulo número 25. Vamos a leer los versículos que son 17 al 19. Deuteronomio capítulo número 25, versículos 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues, cuando el Señor tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da para heredar, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No te olvides. Moisés le recuerda algo al pueblo y le dice: no te olvides de lo que te hizo Amalec cuando saliste de Egipto. Como cuando ibas cansado y trabajado, destruyó o mató a todos aquellos que estaban como flacos. Esta expresión es muy importante. Nos dice la Sagrada Escritura también en el libro de los Salmos que todos los que salieron de la tierra de Egipto, del pueblo de Israel, junto con otras naciones que estaban esclavizadas, no salió ninguno enfermo, ningún debilitado salió. ¿Cómo entonces nos dice estos textos que acabamos de leer en el libro de Devarim, en su capítulo? Nos dice que mató a todos los... Y dice que estaban como cansados. ¿Saben ustedes qué es lo que produce? ¿Cuál es el primer efecto que tiene el no beber agua? La persona cuando no bebe agua empieza a sentir inmediatamente. Y esto es una enseñanza muy importante, hermanos. Acabamos de ver, recibió agua de la peña, que tenía agua, hermanos, en abundancia. ¿Por qué entonces había cansados? Se preguntará. Porque no. Esto tiene que ver con una enseñanza espiritual. Nos dice la Sagrada Escritura en este mismo libro de la Torá, en su capítulo número 32, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la expansión dice, denuncia la obra de sus manos, que es el libro de los Salmos, capítulo número 19. Pero en su capítulo número 32 nos dice la palabra de nuestro Dios: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. La palabra de Dios, simbólicamente hablando, es comparada al agua. Si no salió ningún debilitado y si no salió ningún enfermo, ¿quiénes eran estos entonces flacos que se iban rezagando en el desierto? Bueno, recuerden ustedes que muchos hombres y mujeres en el pueblo de Israel no escucharon la voz de ¿quién? De Dios. Eso quiere decir que además de alimentarse de agua material, el hombre también se tiene que alimentar de la palabra de ¿quién? De Dios. Como dice el Maestro Jesús, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que al hombre lo va a debilitar no solamente el dejar de beber agua material, sino también el dejar de escuchar la voz del Dios de Israel. Por ello es que el desierto nos enseña que estos debilitados son aquellos que no escuchaban su voz. Por ello es que Amalec, a los primeros que atacó, fue a estos debilitados. La pregunta surge inmediatamente para toda su congregación que está escuchando esta transmisión.
¿Qué tan rezagados vamos nosotros? ¿Qué tan cansados nos sentimos? Porque en ocasiones no vamos al Shabbat porque, ay, estoy muy cansado hoy. Ay, hoy no voy al Shabbat porque me siento verdaderamente débil. ¿Saben ustedes qué es lo que está pasando nada más? Nos estamos, ¿qué cosa? Rezagando. Porque en el Shabbat se predica la palabra de Dios, que es el agua que nosotros tenemos que beber para estar, ¿qué cosa? Fortalecidos. Pero si no bebemos esta agua, este Shabbat y el siguiente Shabbat, nos iremos cada día cansando, ¿qué? Más. Y no les hablo de la forma física, sino en nuestro hombre interior. Y Amalek atacó a estos debilitados, a estos cansados. Pero para poder vencer esto, hermanos, Moisés, o Dios mejor dicho, le dio a Moisés la fórmula para vencerlo. ¿Cómo lo venció? Vamos a ver. Libro del Éxodo, segundo libro de la Torá, llamado Shemot, en su capítulo número 17. Libro del Éxodo, en su capítulo número 17. Vamos a leer los versículos que van del 10 al 13. Éxodo capítulo número 17. Los versículos son del 10 al 13. Dice así, sigan su lectura. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Israel tuvo que enfrentar una guerra. Y esta guerra la enfrentó física, pero también espiritualmente. La guerra la venció no porque Israel tuviera grandes armas o porque fuera un ejército bien preparado. Israel pudo vencer a Amalek porque Moisés oró a Dios. Cuando dice la Sagrada Escritura que Moisés levantaba sus manos, quiere decirnos que Moisés estaba rogándole a Dios que lo ayudara, que lo sustentara, que le diera la fuerza para poder vencer a esta fuerza aniquilante que era Amalek. Moisés era un varón de oración. Sin embargo, nos dice la Escritura que llegó un momento en el cual Moisés ya no podía sostener sus manos hacia arriba. Dice que cuando Moisés dejaba caer sus manos, Amalek cobraba fuerza, ojo. Pero cuando Moisés subía sus manos nuevamente a orar a Dios, Israel tomaba fuerza. Era tanta o duró tanta esta guerra que Moisés ya no podía sostenerlas. Por ello es que dice que Aarón y Hur pusieron una piedra en donde Moisés tenía que sentarse para poder seguir orando. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros, porque esa piedra no es otra cosa que Jesús, nuestro Salvador. Así que, todas nuestras, como dijo el Maestro Jesús antes de partir, cuando estaba con sus discípulos la noche de Pesaj, hasta ahora le dijo, dice el Evangelio de Juan, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que Moisés
estaba haciendo en la antigüedad es lo que hoy hacemos o debemos de hacer nosotros. Cuando el enemigo, hermanos, esté delante de nosotros y quiera destruirnos, la única manera con la cual vamos a poder vencer es a través de la oración, pidiéndole al Eterno por medio de nuestra roca, por medio de nuestra fortaleza, que es Jesús nuestro Señor. Y todo lo que pidiereis en oración, dice el Maestro, creyendo, lo recibiréis. Por ello, hermanos, es que el desierto nos enseña no solamente a entender que Dios nos va a proveer de los elementos para poder vivir. El hombre no solamente vive de pan y de agua. Hay muchas adversidades por las cuales pasa el hombre. Y nosotros somos testigos de que hoy el mundo hay conceptos que antes ni se conocían. Hoy hay conceptos como estrés, depresión, ansiedad. Conceptos, hermanos, que hace 50 años ni siquiera se conocían o no se tenía la certeza de cuánta población estaba afectada por esto. Todo este tipo de males, todo este tipo de pruebas por las cuales pasamos a cada día de nuestra vida, no las vamos a poder vencer solamente con nuestras fuerzas. En ocasiones confiamos tanto en lo que tenemos, confiamos tanto en la fuerza que poseemos, que nos olvidamos que eso solamente es un recurso. Pero la única forma de vencer todos esos, por ejemplo, el alcoholismo, es un mal, hermanos, que está destruyendo a las juventudes, y no solamente a los jóvenes, a los adultos, las drogas, hermanos. Este tipo de males, este tipo de situaciones son solamente guerras que el ser humano tiene que enfrentar. Y para vencerlas, con esta fuerza, la fuerza de nuestra mano, no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y esa solamente la podemos solicitar a través de la oración, como le sucedió al pueblo caminando por el desierto. Pero hay algo que no debemos de olvidar. Durante su caminar por el desierto, Dios no se olvidó de su pueblo. No solamente le dio pan y agua, sino cada cosa que necesitaba su pueblo, Dios se la proveía, dándonos a entender que Dios está pendiente o estuvo pendiente de su pueblo a cada paso que daba en el desierto. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Deuteronomio en su capítulo número 2. Libro de Devarim, quinto libro de la Torá, en su capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 7. Fíjense ustedes que cualquiera podría decir, no, es que el pueblo de Israel que caminaba por un lugar donde había calor, donde había mucho mucho viento, donde no se gozaba de, dijera alguno, no, pues leí mal, pero observen lo que dice el libro de Deuteronomio número 2, en su versículo número 7. Dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido, dice, en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Él está contigo y ninguna cosa te ha faltado. Cada día tal vez nosotros al saludar a alguna persona, usted le pregunta, ¿cómo te ha ido? Muchos dicen, bien, pues muy bien, gracias. Otros dicen, no, muy mal, es que me hace falta esto, me hace falta lo otro, me hace falta aquello. Pero, y cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo te ha ido? Si le hubieran preguntado a Israel en el desierto, ¿cómo te ha ido Israel en el desierto? Muchos habrían dicho, no, pues muy mal, dice, no tenemos carne, no tenemos caldos como teníamos en Egipto. Para muchos eso era el bienestar.
Pero observen lo que este versículo nos trata de decir. Nos dice que el pueblo de Israel en el desierto era un pueblo, ¿qué, hermanos? Bendecido. ¿Cómo? Si no tenía una casa con losa, no tenía paredes, no tenía televisión, no tenía Play. Imagínense. Hoy para muchos tener todo es tener más de lo que con lo que podemos vivir. Y sin embargo, en el desierto, el pueblo de Israel era un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque su Dios iba con él, hermanos. ¿Qué más bendición queremos? Que vaya con nosotros. Así lo dice el libro. Dice el versículo 7. Sabe que andas por este desierto estos 40 años. El Señor tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Si hacemos en ocasiones perdemos el camino como lo perdió Israel. Y si hacemos un recuento, hermanos, observen nada más. Tenemos dónde comer. Tenemos que comer. Tenemos que vestir. Tenemos que calzar. Y por si fuera poco, tenemos salud. Todo lo demás es añadidura. Pero tenemos las cosas básicas y primordiales por las cuales nos debemos de sentir bendecidos. Porque Dios va con nosotros en este desierto. Y aún así, ¿saben ustedes qué hizo Dios con su pueblo? Vamos a leer. Nehemías, capítulo número 9. Libro de Nehemías, capítulo número Nehemías. Vamos a leer. Nehemías, capítulo número 9. Leeremos el versículo número 21. Nehemías, capítulo número 9, versículo número 21. Dice así, Nehemías, capítulo número 9, versículo número 21. Dice, y sustentástelos 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Qué maravilloso es ver cómo su pueblo, cómo Dios cuidó a su pueblo. Sus necesidades quedaron, ¿qué cosa? Cubiertas. Y no solo eso, sino dice que su vestido, por lo cual más nos preocupamos los hombres. ¿Por qué nos preocupamos mucho? Por cómo vestirnos. Por siempre andar a la ¿qué? A la moda. Las mujeres, cuando compran un bolso, el bolso tiene que estar del color de los ¿qué? De los zapatos o del pelo. Pero el Eterno dice que su pueblo no tuvo que sufrir por las inclemencias del lugar en donde vivían, porque su vestido no se envejeció y sus pies, dicen, no sé qué, no se hincharon. ¿Y sí caminaron o no caminaron? Sí. Caminaron grandes distancias. Durante 40 años estuvieron dando vueltas. ¿En dónde? En el desierto. En ocasiones caminamos de la casa al metro y es, ay, mis pies ya no los aguanto. Dice. Pero es que no nos damos cuenta, hermanos, de las grandezas y de las maravillas que el Eterno hace con nosotros. ¿Cómo bendijo a su pueblo? ¿Cómo bendijo a su pueblo? En el desierto y lo ayudó grandemente. Libro de los Salmos, capítulo número 136. El libro de los Salmos, en su capítulo número 136. Vamos a leer el versículo Libro de los Salmos, capítulo número 136, versículo número 16. Dice así:
Libro de los Salmos, capítulo 136, 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Todo esto, hermanos, que hizo el Eterno, mejor dicho, el desierto nos tiene que dar algo que para siempre es su misericordia. Que todo lo que Israel recibió es por la misericordia. Y eso es algo que debemos nosotros de entender. Hoy no hay dónde vivir, dónde comer, qué comer. Es más, tenemos en qué transportarnos. Tenemos cómo vestirnos. Y no para un día, sino hay muchos que tienen para vestirse diferente durante un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que entender? Que esto lo tenemos porque es por la misericordia de nuestro Dios. Como dice el salmista, Dios pastoreó a su pueblo en el desierto. Y cuando dice pastoreó, tomando el ejemplo que cuida sus ovejas, que las alimenta, que las sustenta, que las libra de todo mal, es por la misericordia de Dios que su pueblo estuvo. Y es que Dios, hermanos, entiende lo maravilloso que es su pueblo. ¿Saben ustedes qué era Israel? Esto no es algo fortuito, ni es algo que, se conjuntaron todas las cosas, se conjuntaron todos los astros para que Israel y Dios se encontraran en el... Eso fue algo diseñado, planeado por el Eterno. Y es que, ¿saben ustedes qué era Israel en ese lugar? En un lugar donde no había vegetación, en un lugar en donde no había alimento, donde no había agua, Israel era algo muy importante. Vamos a leer lo que nos dice el libro del profeta Oseas. Oseas, capítulo número 9. Libro del profeta Oseas, en su capítulo número 9. Vamos a leer el versículo número 10. Oseas, en su capítulo número 9 y en su versículo número 10. Dice así. Oseas, capítulo número 9, versículo 10. Dice: como uvas en el desierto, hallé a Israel. A ver. ¿Qué fruto se da en el desierto? Ninguno. Sin embargo, vean ustedes la comparativa que nos hace la palabra de Dios. Y nos dice que Israel era como uvas en ¿dónde? Algo imposible. ¿No es así? Si no se puede dar fruta en el desierto, entonces Israel era algo imposible. O sea, ¿qué quiere darnos a entender esto? Las uvas son el fruto de una planta que nosotros conocemos que es la vid, pero es el producto final. Y eso es como ve Dios a su pueblo en el desierto, lo ve como un fruto. ¿Y a quién le gustan las uvas? A la mayoría nos gustan las uvas y tiene un sabor que, hermanos, maravilloso. Eso es lo que trata de darnos a entender este versículo, que Israel en el desierto con su Dios era un fruto codiciable. Los que pasaban o los que llegaran a pasar por esa ruta, vamos a imaginar un poco esta parte, si vieran, hermanos, una planta con frutos, ¿qué harían inmediatamente? No, la querrían, ¿qué cosa? Comer. Esa es la parte que nos trata de enseñar Dios. Que aun y cuando nuestro pueblo fue un pueblo rebelde, fíjense ustedes que también nos enseña el desierto que muchas de nuestra condición. Ya vimos que Israel recibió pan, agua, vestido, calzado, protección. Recibió. ¿Y qué dio? La pregunta es, ¿qué dio Israel?
Si recibió tanto, ¿qué tendría que haber dado? En la misma proporción. Y es semejantemente a nosotros. Muchos de nosotros recibimos techo, vestido, calzado, alimento, sustento. ¿Y qué damos? ¿Qué le dieron los hijos de Israel a su Padre Eterno? En ocasiones hasta nos enojamos porque otra vez vamos a comer esto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no entendemos, no hemos llegado a comprender lo que el Eterno hizo con su pueblo. Aún así, el Eterno ve a su pueblo Israel como un fruto maravilloso. Tanto que lo consideran como la niña de sus ¿qué? De sus ojos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo número 32. Libro de Deuteronomio, capítulo número 32. Deuteronomio capítulo número 32. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo número 10. Deuteronomio capítulo número 32. Versículo 9 y 10. Dice así: porque la parte del Señor es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Fíjense ustedes, dice, hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo, trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su. Ahí en el desierto fue el lugar en donde Dios se encontró con su pueblo. Muchos se quedaron ahí en el desierto. Otros lograron salir. Y esa es la parte, otra de las enseñanzas que nos da el desierto. El desierto puede sacar lo más malo de nosotros, hermanos. Pero el Eterno quiere que de nosotros, durante nuestro caminar en el desierto, salga lo mejor. Y así nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer lo que nos dice Cantares. Cantar de los Cantares del rey Salomón. Cantar de los Cantares del rey Salomón. Vamos a leer lo que nos dice el versículo número 8. Los Cantares, en su capítulo número 8. Cantar de los Cantares, capítulo número 8, versículo 4 y versículo número 5. Dice así. Sí, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Cantar de los Cantares, capítulo número 8, versículo 4 y versículo número 5. Dice así. Conjuros, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te parió. Fíjense ustedes ahora ya cómo la ve el sabio Salomón. Proféticamente hablando nos dice la Escritura, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién estuvo en el desierto? Israel. Pero aquí ¿de quién está hablando? Pregunta, dice, ¿quién es esta? ¿A quién se está refiriendo? Género. A una mujer. Y recuerden ustedes que una mujer en las Sagradas Escrituras es una ¿qué? Una iglesia, una congregación. Entonces lo que nos está hablando es que el desierto transformó de tal manera al pueblo de Israel que la hizo una ¿qué? Una mujer, una congregación establecida con reglas, con leyes, con estatutos.
que siguieran a su Dios. Pero lo interesante es lo que dice. ¿Quién es esta que sube de dónde? ¿Del desierto? ¿Cuál desierto? Si ya no, Israel ya salió del desierto, ¿o no? Ya, desde que entró a la tierra prometida, Israel ya no ha vuelto ¿a dónde? Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de la iglesia o de la congregación espiritualmente hablando. Pero hay algo importante. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Cómo va? Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su qué? Su amado. El desierto, hermanos, es el lugar que el Eterno ha elegido para que nosotros aprendamos a amarlo. Todo aquel que quiera salir del desierto tiene que aprender a amar a su Dios. Si no aprendemos a amar a Dios, por eso es que nos ha dado este espacio entre la salida de Egipto y el reino de nuestro Dios o la tierra prometida. ¿Con qué propósito nos ha dado este espacio? Para amarlo. Pero recuerden, en el desierto vamos a tener necesidades. En el desierto vamos a tener pruebas. En el desierto vamos a tener aflicciones. Pero debemos de estar seguros de algo. Dios va con nosotros. Dios nos va a ayudar en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en nuestras luchas. Dios nos va a ¿qué? A ayudar. Pero tenemos que enfrentar muchos y muchos males. Este que hoy vivimos es solamente uno de los muchos más que habrá. Nosotros debemos de confiar en Dios, ponernos en sus manos para que Él cuide nuestro andar, cuide nuestro caminar como cuidó a su pueblo en su caminar. Porque el desierto, hermanos, es el lugar que levanta su voz y que Dios quiere hablarnos. Dios llevó a su pueblo al desierto para hablarle, pero fíjense ustedes que no para hablarle aquí. Dios quiere hablarle a su pueblo en el desierto, a su corazón. Vamos a leer lo que nos dice Oseas, capítulo número 2. Libro del profeta Oseas, en su capítulo número 2. Oseas, en su capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 14. Oseas, capítulo número 2, versículo número 14. Dice así. Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó al desierto para hablarle. Su pueblo solamente lo escuchó hasta el oído, pero Dios quiere que su pueblo lo escuche desde su corazón. El desierto es el lugar inhóspito, es el lugar seco, duro y de grandes peligros, es el lugar que Dios ha escogido para hablarle al corazón de su pueblo. La conclusión de este mensaje en este día de Shabbat, hermanos, es: el desierto es el lugar que el Eterno ha elegido para hacer o despertar el corazón de su pueblo. Recordemos que vamos caminando por el desierto y que todavía no llegamos a la tierra. Aprovechemos este tiempo que el Eterno nos da para amarlo, para que se cumpla lo que dijo el sabio Salomón. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? El desierto es el lugar en donde nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro Dios. Desde la Ciudad de México, su hermano
Sánchez se despide de todos vosotros. Shabbat Shalom a todos, hermanos. Nuestro hermano Emanuel continuará con este servicio. Paso a vosotros nuevamente. Les invito a abrir sus himnarios en la página número 83. Página número 83 de nuestros himnarios para dar la entonación a este himno titulado La Peña de Oreb. Himno número 83 titulado La Peña de Oreb. Jesús es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti y a todo aquel que sufre y va llorando. La paz le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Regresa el alma, refresca todo el ser. Jesús es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contempla a Jesús allí crucificado en el Calvario del rico manantial de salvación, de perdón para el pecado, de gracia plena y de vida eterna. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo el ser. Jesús es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador, que vas por el desierto, en las candentes arenas del pecar, oye la voz del que dice ven y bebe. Es el Mesías que te quiere rescatar. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo el ser. Jesús es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Para despedir este culto, le daremos paso al acto de la oración y entregar en las manos de nuestro Dios a través de lo que dice el libro de Isaías en su capítulo número 12. Les invito a abrir el libro de Isaías en su capítulo para que le demos lectura a su versículo número 6. Ya que hoy, en este día, en medio de nosotros se encuentra el Santo de Israel. Y como dice esta lectura, grande es el que está en medio de ti, oh casa de Israel. Isaías 12, versículo número 6, y después haremos una oración a nuestro Dios. Todos unidos dice así: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque el Santo de Israel. Amén. Les invito a que doblen su rodilla y que hinquémonos a la presencia de Dios
desde donde nos estén visualizando. Mientras yo haré una oración. Enaltecido sea, Señor, Dios de Israel, el Santo Señor y el guardador que vela por su pueblo. Alabado sea, Señor, por dejarnos escuchar tu palabra y de poder escuchar, Señor, y de entender tu corazón y tus pensamientos que tienes acerca para la humanidad. Gracias porque a pesar de las dificultades en las que constantemente nos encontramos, tú siempre, Señor, te manifiestas en nuestra vida y buscas presentarte, Señor, en nuestra vida diaria para que podamos entender, Señor, y comprender que sin ti no somos nada. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte y de poder entenderte y saber que tú existes y que eres un Dios viviente. También porque nos das la gracia de conocer a tu Hijo amado, el Mesías, el Salvador de este mundo, Jesús de Nazaret. Porque, Señor, sin ti y sin Él seremos, Señor, nada, porque tú nos has hecho todo lo que somos. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres, Señor, todo para nosotros. Por eso es que te entregamos en este culto todas estas alabanzas, Señor, y todas estas rogativas, esperando que sean de tu agrado y que tú nos des fuerzas para que podamos seguir en alabanza y podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, en el siguiente culto. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo y guíanos en nuestra vida a partir de hoy y hasta el último día, Señor, de nuestra existencia, para que así, Señor, gocemos de lo que es vivir cerca de ti. Mira, Señor, que estas cosas te las rogamos y te las agradecemos en el nombre de aquel varón justo, Jesús el Mesías, quien junto con tu Santo Espíritu reciba la honra, la gloria, veneración y súplica desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Para cerrar este culto, les invito a dar entonación a esta fracción de la Escritura que leíamos en el libro de Isaías, en su capítulo 12, versículo 6. Isaías 12, le daremos entonación. Con este mensaje nos despedimos y les invitamos a volverse a conectar a nuestra transmisión en vivo a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde, 16:30 horas, volveremos a transmitir para escuchar la palabra de nuestro Dios. Desde la Ciudad de México les enviamos a todos los que nos observan. Shalom.